Un dron estadounidense sobrevoló el gélido páramo antártico y lo que capturó lo cambió todo. Un enorme agujero brillante en el hielo, de una forma increíblemente perfecta, reveló algo que acechaba bajo la superficie. Número 15. La zona prohibida de la Antártida. En lo más profundo del mundo, cubierta de grueso hielo y nieve interminable, la Antártida esconde secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber. Se han avistado cosas extrañas, se han susurrado historias, y los responsables parecen desesperados por mantenerlo todo en secreto. Un exingeniero de vuelo naval llamado Brian vio una vez algo tan impactante que personas poderosas se esforzaron por silenciarlo. ¿Qué fue? ¿Por qué importa? Esta historia es una aventura alucinante. Viste demasiado, guarda silencio o desaparece. Brian pasó años sobrevolando los gélidos páramos antárticos, acumulando miles de horas en el aire. Pero un viaje en particular a finales de los 80 cambió su vida para siempre. Mientras su avión sobrevolaba la tierra helada, vio algo que nadie debía ver. Un enorme círculo perfecto en el hielo que conducía a una cueva brillante. Antes de que pudiera verlo más de cerca, todo en el avión empezó a volverse loco. Los sistemas de navegación estaban muertos. El equipo de comunicación colapsó. El avión apenas se mantuvo en el cielo. Su tripulación no tuvo más remedio que alejarse y regresar. Al aterrizar, los recibieron hombres serios con trajes oscuros, de esos que no bromean. Se tomaron todas las notas del vuelo, y Brian recibió una advertencia clara: no hablar nunca de lo que vio. Pero la cuestión es que, una vez que ves algo tan grande, es imposible olvidarlo. Después de ese vuelo inquietante, Brian empezó a notar cosas. Científicos que habían estado trabajando en la Antártida desaparecían repentinamente. Las estaciones de investigación eran abandonadas sin explicación, y cada vez que ocurría algo extraño, corrían rumores de operaciones militares sospechosas que llegaban antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Transmisiones de radio desde las profundidades del hielo enviaron señales extrañas en idiomas desconocidos justo antes de que ocurrieran estas desapariciones. Y entonces, como para sellar aún más el misterio, quienes intentaron indagar en la verdad se encontraron enfrentando amenazas o algo peor. Uno de los momentos más aterradores que Brian vivió ocurrió mientras volaba cerca de un sitio de investigación remoto. Su copiloto avistó algo inusual: una nave blanca, lisa y ovalada que flotaba silenciosamente junto a su cabina. Era enorme, de al menos 30 metros de ancho, y se movía como nunca antes. Brian hizo lo que cualquier oficial entrenado haría: reportarlo. Eso fue un error. Antes de que pudiera darse cuenta, oficiales de alto rango llegaron a su base y le dijeron que se retractara de su informe. Cuando se negó, comenzaron las amenazas. Número 14. Si valorara su carrera y su seguridad, se callaría. Quedó claro que quienquiera que estuviera al mando de los secretos de la Antártida no estaba interesado en que el mundo supiera la verdad. El descubrimiento más extraño de Brian llegó cuando captó una débil señal de socorro. Provenía de una profunda plataforma de hielo, un lugar donde nadie debía estar. Siguiendo la señal, él y su tripulación se toparon con un enorme agujero en el hielo que brillaba con una inquietante luz azul. Era perfectamente redondo, como si algo lo hubiera tallado con increíble precisión. En cuanto se acercaron, todos los sistemas de su aeronave se apagaron. Sin energía, sin controles, nada. Eran presa fácil. Justo cuando parecía que se quedarían varados, los sistemas de emergencia se activaron, permitiéndoles alejarse. Pero antes de partir, Brian vio algo que lo heló la sangre. Formas oscuras moviéndose dentro del agujero. Algo o alguien estaba allí abajo. De vuelta en la base, Brian envió un mensaje codificado sobre el misterioso agujero. En cuestión de horas, se desplegó una operación militar completa en el lugar. Nadie sabe qué hicieron allí, pero Brian fue interrogado por un equipo que incluía a miembros de una agencia gubernamental secreta. Su mensaje era claro: si valoraba su vida, olvidaría todo lo que veía. Brian pronto comprendió que no se trataba solo de guardar secretos, se trataba de control. Empezó a investigar la larga historia de los misterios de la Antártida y descubrió un patrón escalofriante: muertes inusuales, investigadores desaparecidos y un rastro de operaciones clasificadas que se remontaban décadas atrás. Algo estaba enterrado bajo ese hielo, y fuerzas poderosas estaban decididas a mantenerlo oculto. La periodista Linda Moulton Howe no iba a dejar que esta historia se perdiera. Reunió todas las pruebas posibles,
rastreando a otros que habían presenciado sucesos extraños en la Antártida. Su investigación descubrió detalles aún más inquietantes: aeronaves avanzadas que entraban y salían de bases secretas, objetos submarinos que viajaban a velocidades imposibles e imágenes satelitales de estructuras que no deberían existir. Quedó claro que la Antártida no era solo un páramo helado, sino un campo de batalla por el conocimiento. Los gobiernos luchaban por mantener algo oculto, y quienes se acercaron demasiado pagaron las consecuencias. Linda enfrentó presiones de fuentes desconocidas para que abandonara la investigación, pero se negó. La verdad era demasiado grande para ignorarla. Se rumorea que la razón de todo este secretismo tiene que ver con algo que no es de este mundo. Número 13. No todo permanece enterrado para siempre. En enero de 2015, la periodista de investigación Linda Moulton Howe se topó con una misteriosa historia antártica cuando recibió un correo electrónico de Brian, un ingeniero de vuelo naval retirado de Estados Unidos, con una historia salvaje de su tiempo en la Antártida en los años 80 y 90. Brian lanzó una bomba, afirmando que vio cosas realmente extrañas durante sus 4 horas de vuelo sobre la Antártida. Ingeniero de vuelo naval, me pidió que lo llamara solo Brian. La parte más jugosa de la historia es que se topó con un enorme círculo perfecto tallado en la capa de hielo de la Antártida, que conducía a una entrada de cueva brillante debajo. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Cuando Brian intentó acercarse, todos los dispositivos de su aeronave fallaron y tuvieron que reiniciarla de emergencia. Tras ese encuentro, autoridades sospechosas confiscaron los registros y les dieron a Brian y a su tripulación la ley del hielo. Intrigada por la locura de la historia de Brian, Linda investigó más a fondo. Número 12. Algo arqueológico en la Antártida. Más tarde, Brian reveló lo ocurrido. En 1987, durante un vuelo de reabastecimiento desde la estación McMurdo, Brian y su tripulación recibieron órdenes de última hora de recoger algo de un campamento remoto en el interior de la Antártida. Al llegar, encontraron el campamento destrozado y desierto, sin rastro de actividad humana. Este escalofriante escenario desencadenó una serie de desapariciones en estaciones antárticas. Antes de cada desaparición, se oían extrañas ráfagas de radio y extraños idiomas, provenientes de alguna fuente desconocida en las profundidades del hielo. Mientras la tripulación se ponía nerviosa, el copiloto de Brian avistó una gran y brillante nave que pasaba silenciosamente cerca de su cabina. Parecía sacado de una película de ciencia ficción, una embarcación blanca, lisa y con forma de rombo, de más de 30 metros de diámetro. Brian hizo lo que debía hacer y lo reportó al regresar. Aquí es donde la cosa se pone fea. Hombres de traje negro se presentaron en McMurdo, acompañados de altos mandos navales. Le ordenaron a Brian que se retractara de su informe sobre la extraña aeronave, pero él se negó, bajo amenaza de graves consecuencias. Semanas después, mientras inspeccionaba una zona remota, Brian captó una débil señal de socorro proveniente del interior de una plataforma de hielo. La rastreó hasta un extraño agujero circular en el hielo que brillaba misteriosamente, pero mientras volaban en círculo para comprobarlo, el avión se apagó y todos los sistemas se apagaron. Fue una locura, pero por suerte, consiguieron energía de emergencia y lograron salir ilesos. De regreso en McMurdo, Brian envió una alerta codificada sobre el extraño agujero en el hielo, pero sorprendentemente, un grupo de convoyes clasificados se dirigían allí. Brian se vio entonces interrogado por un panel de hombres trajeados de DARPA, quienes le advirtieron que mantuviera la boca cerrada sobre los extraños avistamientos en la Antártida. Por si fuera poco, Brian ató cabos con casos sin resolver de científicos desaparecidos y puestos de investigación abandonados en la Antártida a lo largo de los años. Número 11. Un expediente X congelado. Atormentado por la culpa de callar los incidentes en la Antártida, Brian encontró apoyo en Linda Howe, una investigadora determinada a exponer la verdad. Linda recopiló testimonios militares que confirmaban lo visto por Brian: dirigibles avanzados, transmisiones extrañas y OSNI a velocidades imposibles en el océano. Las imágenes satelitales mostraron instalaciones secretas luego destruidas, mientras obituarios revelaban muertes prematuras de investigadores antárticos. Sus hallazgos destaparon décadas de expediciones clasificadas. Aunque la Antártida es reserva científica, las tensiones territoriales crecen por temores de explotación
y militarización. Linda enfrenta la resistencia de agencias misteriosas, pero el apoyo público aumenta. El futuro requiere transparencia sobre la Antártida, negada por quienes tienen el poder. Debemos respaldar la búsqueda de la verdad con mente crítica, priorizando hechos sobre encubrimientos, incluso si revelan verdades que podrían cambiar nuestra historia. Número 10. Los encuentros extraterrestres de Brian en la Antártida. El tiempo que Brian pasó sobrevolando la Antártida se convirtió en una salvaje aventura de ciencia ficción frente a la gélida belleza del continente. Los investigadores desaparecieron, se asustaron y no quisieron revelar nada, lo que agregó un tono espeluznante a la historia de Brian. Pero lo que realmente le deja perplejo a Brian es que seguía viendo cosas plateadas y brillantes, haciendo movimientos locos en los brillantes cielos antárticos, desafiando toda la ciencia conocida. En un vuelo sobre la cordillera de la Reina Maud, Brian y su tripulación vieron cómo unos brillantes discos plateados, perfectamente redondos, emergían uno tras otro tras un pico helado. Flotando hacia el monte Fridtjof en una línea ordenada, medían entre 30 y 40 metros de ancho, y sus superficies lisas no brillaban, lo que les daba un aspecto sólido contra el cielo azul. Y miren, se movían como ningún otro ser humano, giros sincronizados, aceleraciones desmesuradas y rotaciones en el aire sin alas ni propulsores. Tras 15 minutos de este extraño movimiento, los discos pasaron zumbando tras el monte Fridtjof, dejando a Brian y su tripulación totalmente atónitos. No podían creer lo que acababan de ver en los cielos de la Antártida. La tecnología exhibida ese día insinuaba la existencia de seres mucho más inteligentes trabajando sobre el polo sur de la Tierra de lo que creíamos posible. Número 9. Enorme agujero en el hielo antártico. El agujero era más liso que cualquier taladro moderno, con un frío resplandor azul. Por si fuera poco, todo su equipo se descompuso al acercarse, como el radar, la navegación, los controles, etc. Todo iba bien en cualquier otro lugar, pero a menos de 1 kilómetro de esa extraña cueva de hielo, todo se volvió un caos. Brian presentó un informe, detallando la locura electromagnética y avistando 3 objetos que salían disparados de la cueva a velocidades increíbles. Pero ¿adivina qué? Unos desconocidos se llevaron el informe y querían que todos guardaran silencio. Todo esto trastocó la mente de Brian. Le recordó viejas historias sobre misteriosos espacios bajo la superficie de la Antártida de la expedición naval secreta del almirante Byrd en 1947. Brian incluso se arriesgó a realizar vuelos en solitario sobre la anomalía, donde una descarga eléctrica descontrolada alteró su equipo. En su último vuelo, Brian vio un disco plateado en la cueva de hielo que salió disparado con una luz brillante, dejando su equipo inservible. Al recuperar el control, su avión había aterrizado a 13 kilómetros sin explicación. Las restricciones aéreas le impidieron volver. Otros pilotos le confirmaron avistamientos similares, discos cerca de las bases, objetos sumergidos en el mar de Weddell y señales térmicas bajo la tierra de Wilkes que sugerían instalaciones ocultas. Estos hallazgos sugieren actividad encubierta bajo el hielo antártico. Brian sigue atormentado por sus experiencias, pero no está solo, hay otros veteranos que buscan respuestas. Con planes para nuevas bases en el Polo Sur, enfrentamos preguntas sobre quién o qué habita ya en la Antártida. Su historia cuestiona nuestro entendimiento de la humanidad y nuestro lugar en el planeta. Debemos enfrentar estas verdades con mente abierta, priorizando la comprensión sobre la ignorancia. Número 8. Relatos paralelos en la historia. Las asombrosas historias de Brian sobre sus aventuras antárticas recordaban, curiosamente, a relatos similares de décadas atrás del célebre explorador polar estadounidense, el almirante Richard Byrd. La reputación de Byrd se disparó tras liderar expediciones aéreas pioneras sobre los polos norte y sur en 1926 y 1929, convirtiéndolo en un héroe nacional. Sin embargo, fue la afirmación de Byrd en 1947 de haber descubierto una enorme entrada a un mundo subterráneo oculto durante una expedición antártica, lo que realmente asombró al público de la posguerra. Según su relato, Byrd descendió kilómetros sobre tierras sin hielo, repletas de montañas, bosques, vegetación e incluso animales gigantescos. Sin embargo, una amenazante aeronave en forma de disco
le ordenó regresar. Cuando Byrd regresó a Estados Unidos, su increíble relato fue rápidamente silenciado bajo la misteriosa presión de las autoridades. En el futuro, puedo ver un momento en que será muy importante estratégicamente. Similar a la experiencia de Brian, el almirante Byrd se enfrentó a una rápida campaña para confiscar registros y silenciar a todos los supervivientes de la expedición sobre cualquier avistamiento inusual en la Antártida. La fama y credibilidad de Byrd dificultaron desacreditar su extraño testimonio. Quienes orquestaron el encubrimiento antártico se dieron cuenta de que sus tácticas habituales de ridiculización y negación no funcionarían contra una figura nacional tan respetada. Byrd fue sometido a un interrogatorio documentado bajo observación psiquiátrica de la Marina de los Estados Unidos antes de retractarse abruptamente de su historia semanas después. Los miembros de la expedición, que antes hablaban abiertamente sobre la Antártida, de repente se negaron a hacer comentarios y Byrd se retiró de la vida pública para el resto de sus días. Número 7. El mensaje del gobierno fue clarísimo. Reputaciones y vidas estaban en juego para cualquiera que se atreviera a violar la confidencialidad impuesta. La supresión del relato de Byrd solo avivó las sospechas sobre la aterradora verdad que las autoridades se esforzaban tanto por ocultar. Aunque las autoridades desestimaron las admisiones de Byrd como delirios polares, millones de personas seguían sin convencerse, sobre todo dadas las negaciones tajantes contra un admirado pionero aventurero. Si la Antártida ocultaba algo parecido a las descripciones de Byrd de un exuberante mundo interior con naves de disco avanzadas y criaturas gigantescas, las implicaciones para la ciencia, la historia y la sociedad eran asombrosas. La especulación inicial se centró en supuestos intereses de seguridad nacional, la competencia geoestratégica por los recursos antárticos con superpotencias rivales y el deseo de mantener una perspectiva pública de normalidad. La Armada estadounidense probablemente temía que la Unión Soviética utilizara un dominio antártico oculto como arma contra la vulnerabilidad estadounidense en el Pacífico. La ilusión, sin embargo, se hizo añicos cuando Byrd se vio obligado a retractarse de sus declaraciones bajo confidencialidad unas semanas más tarde. Esto permitió que la contraofensiva del gobierno manchara su nombre, y la Antártida desapareció del interés público durante décadas hasta que surgieron nuevos testigos militares retirados como Brian. Sin embargo, las grietas en el secreto antártico impuesto se fueron ensanchando poco a poco. El increíble testimonio de Brian, quien encontró extraños discos plateados y una caverna de hielo brillante en las profundidades de la Antártida, reflejó una vez más la descripción del almirante Byrd de vastos y ahuecados dominios interiores llenos de peculiares naves. Los relatos consistentes de testigos presenciales a lo largo de décadas, ahora vinculados por las investigaciones de Linda, construyeron un puente de credibilidad que las autoridades han intentado demoler incansablemente desde la década de 1940 mediante la manipulación mediática y tácticas de intimidación. Número 6. Un movimiento global. Surgió en las redes sociales en torno a la etiqueta Número Antártica Verdad Campaña, encabezado por la investigación de Linda, que desafió los tabúes previos en torno a los secretos ocultos del gélido continente. Estos secretos se consideraban inverosímiles para que los círculos del establishment los reconocieran, pero demasiado constantes a lo largo de sucesivas generaciones de observadores como para ignorarlos. Durante todo este tiempo, la opacidad de la Antártida permaneció oculta a simple vista, reflejada en mapamundis que enmarcaban conspicuamente sus vagos contornos, pero dejando el interior envuelto en un vacío de información. Mientras los científicos discuten con humor sobre el mapeo completo de cuerpos planetarios distantes como Marte, reconocen su ignorancia acerca de las vastas condiciones de la interfaz antártica que separa la corteza terrestre de su agitado núcleo externo debajo de la capa de hielo. Un estudio científico cuestiona la posibilidad de que Amundsen y Scott atravesaran cordilleras inexploradas no documentadas en sus planes. Existe la teoría de que especies avanzadas habitaron la Antártida mucho antes que la humanidad, posiblemente debido a cambios climáticos o ciclos civilizatorios. Linda descubrió una campaña coordinada entre agencias militares y arqueológicas para mantener ocultos estos secretos. Sin embargo, testimonios de científicos y contratistas disidentes comenzaron a revelar la verdad sobre esta frontera austral,
lo que podría tener profundas consecuencias para la humanidad. Las investigaciones de Brian y Linda Howe fueron fundamentales para exponer los misterios antárticos. Sus hallazgos prometen transformar nuestra comprensión del mundo. Mientras el hielo retrocede, también lo hace el secretismo. La sociedad debe afrontar estas revelaciones con valentía y sabiduría, pues de nuestra reacción dependerá nuestro futuro. Debemos proceder con cautela al enfrentar estas verdades trascendentales. Número 5. La Antártida. El continente más frío, seco y ventoso del planeta. La Antártida, la inmensa maravilla helada en el extremo norte de la Tierra, siempre ha sido un misterio para los humanos. Es un colosal trozo de hielo de aproximadamente 83 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el lugar más frío, seco y ventoso del planeta. Ahora, uno podría pensar que con toda esa superficie helada, la Antártida estaría repleta de gente, ¿verdad? Bueno, no del todo. Es el hogar de menos de 10 almas valientes, en su mayoría científicos e investigadores que se enfrentan al clima salvaje para descubrir los secretos que se esconden en su gélido abrazo. Y déjenme decirles, hace un frío terrible allí abajo, como unos alucinantes, 56.2 grados Fahrenheit, con los días más fríos llegando a los escalofriantes menos 128.2 grados Fahrenheit. Eso es más frío que el corazón de tu ex en el día de San Valentín. Los vientos en la Antártida son como algo de otro mundo, soplando a velocidades más rápidas que las que puede correr un guepardo, 186 millas por hora para ser exactos. Súmale las implacables tormentas de nieve que pueden durar semanas, y el resultado es un entorno tan duro como una roca. Bajo todo ese hielo, la Antártida guarda secretos que desbaratan nuestros libros de historia. Allá por el siglo XVI, el mapa de la carrera Perry mostraba la Antártida mucho antes de que la descubriéramos oficialmente en 1820. ¿Cómo supieron aquellos antiguos cartógrafos de esta maravilla helada y por qué acertaron tanto en sus dibujos? Es un misterio que deja perplejos a historiadores y científicos. Aunque pueda parecer un lugar desolado, su aislamiento la ha mantenido impecablemente limpia. Gracias al Tratado Antártico, firmado en 1959, es una zona prohibida para cualquier actividad humana importante. Número 4. 12 naciones se unieron para la ciencia. Así pues, la Antártida es como la zona VIP de la Tierra, reservada para la investigación de vanguardia sobre el clima y la atmósfera, sin contaminación ni ruido urbano. En resumen, la Antártida es el reino de hielo por excelencia, una maravilla helada que es a la vez un desafío increíble y un misterio alucinante, y se mantiene impecable gracias a algunos acuerdos internacionales. Además, el frío extremo ha preservado meteoritos antiguos y formas de vida microbiana que brindan visiones del pasado distante de nuestro sistema solar. Los meteoritos ofrecen material extraterrestre precioso para analizar la formación de nuestro sistema solar hace más de 4.600 millones de años. Mientras tanto, los científicos han descubierto microfósiles y extremófilos enterrados en las profundidades del hielo antártico que revelan notables historias evolutivas de supervivencia y adaptación, ampliando nuestra comprensión de la tenacidad de la vida. Más allá de su valor para la investigación, la Antártida evoca una sensación de grandeza e inspiración que pocos lugares en la Tierra pueden igualar. Sus paisajes glaciares crean vistas de profunda belleza, desde cuevas de hielo de un azul eléctrico hasta ríos de hielo entrelazados que fluyen silenciosamente hacia el mar. Estar en la Antártida no es una experiencia común, es surrealista y emotivo, y combina la impresionante belleza del continente con su atmósfera gélida y aislada. Se ha intentado capturar esta magia a través del arte, la fotografía, la poesía y las historias, pero es como intentar atrapar un rayo en una botella. Pero aquí está el problema. El iceberg más grande finalmente comenzó a moverse después de estar atrapado en el fondo del océano durante más de 3 décadas. Número 3. Este mágico lugar está en peligro. La Antártida desempeña un papel crucial en el control del clima y el tiempo. Sus capas de hielo son como la reserva de agua de la Tierra, y sus aguas frías influyen significativamente en los patrones climáticos globales. Lamentablemente, el aumento de las temperaturas está alterando el equilibrio de la Antártida, provocando un mayor derretimiento de la superficie y provocando la inestabilidad en algunas zonas. Los científicos alertan de que el cambio climático podría alterar el equilibrio de la vida en la Antártida
y provocar el aumento del nivel del mar. Con la desaparición de más de 250 millones de toneladas métricas de hielo cada año, existe una verdadera preocupación por la seguridad del ecosistema antártico. Planes como la creación de áreas protegidas, el establecimiento de normas de pesca y el control de pingüinos y ballenas buscan proteger a estas criaturas al borde del abismo. Además de todo esto, hay cierto drama sobre quién puede reclamar qué en la Antártida. Grandes países como Rusia, China y Estados Unidos tienen la mira puesta en el lugar por sus tesoros, minerales y petróleo ocultos bajo todo ese hielo. Se suponía que el Tratado Antártico de 1959 mantendría la calma, pero está sufriendo las consecuencias a medida que los países se vuelven ávidos de recursos. La gran pregunta es, ¿podemos mantener la atmósfera tranquila de la Antártida mientras lidiamos con el cambio climático, la política global y los sueños humanos de enriquecerse? Algunos quieren mantenerla salvaje y protegida, mientras que otros ansían lucrarse con sus recursos. Es como un tira y afloja cósmico entre salvar el planeta y ganar dinero fácil. A pesar de todo el caos, la Antártida mantiene la calma. Sus criaturas únicas han descubierto cómo sobrevivir a inviernos frenéticos, y sus antiguas montañas lo han visto todo. Número 2. El continente aislado de la Tierra. La Antártida es más que un continente helado. Es una obra maestra natural que exhibe la belleza más pura de la Tierra. Este paraíso congelado cautiva con sus cuevas de hielo azul eléctrico, glaciares serpenteantes y la majestuosa danza de icebergs flotantes. Las aves polares como petreles y charranes sobrevuelan graciosamente este paisaje único, mientras el viento susurra entre las grietas. A través del arte y la fotografía, desde la icónica imagen Earthrise hasta documentales como March of the Penguins, la humanidad ha intentado capturar la magia indescriptible de este lugar extraordinario. Obras como The White Darkness y The Worst Journey in the World narran conmovedoras historias de exploración polar, mostrando la grandeza de la Antártida y su naturaleza implacable durante la era heroica. Hoy en día, los aventureros se embarcan en cruceros antárticos para observar una vida silvestre única en la Tierra, con fondos de hielo y roca de una belleza indescriptible. Imagine encontrarse cara a cara con pingüinos curiosos, sin miedo, mientras caminan contoneándose por playas volcánicas entre aguas heladas e imponentes acantilados congelados en el tiempo. Y no olvidemos la aurora austral, la obra maestra celestial de la Tierra, que proyecta vibrantes destellos verdes y violetas sobre el cielo nocturno, creando un hipnótico hechizo de otro mundo. Un solo vistazo al esplendor de la Antártida revela una dimensión de belleza y rareza en los polos de nuestro planeta. Como dijo una vez el explorador Wally Herbert, ningún lugar de la Tierra ha provocado emociones tan intensas como la desolada belleza de la península antártica. Número 1. Comprender el mundo subglacial de la Antártida. La Antártida no es solo una cara bonita. Guarda misterios ocultos bajo su gélida superficie que son como tesoros intactos, esperando ser explorados. La capa de hielo antártica, que contiene un impresionante 70% del agua dulce de la Tierra, esconde un mundo secreto de lagos, ríos y cañones. Este continente helado forma el mayor trozo de hielo del planeta y apenas hemos vislumbrado lo que ocurre allí. Gracias a imágenes satelitales de alta tecnología y radares que penetran el hielo, los científicos han comenzado a descubrir este mundo oculto. Imaginen un laberinto de sistemas acuáticos fluyendo silenciosamente bajo kilómetros de hielo. Es como un reino acuático secreto, y apenas estamos empezando a comprender qué sucede en este laberinto helado. La gran pregunta es si allí abajo hay microbios únicos adaptados al frío extremo y a la oscuridad, que viven su mejor vida. Uno de los lugares más populares de este mundo oculto es el lago Vostok, el lago subglacial más grande de la Tierra. Científicos rusos tuvieron una corazonada sobre él en la década de 1960, pero no fue hasta finales de la década de 1990 que se confirmó su existencia. Imagine una burbuja de agua dulce atrapada bajo 13 pies de hielo, sin contacto con la atmósfera durante más de 20 millones de años. Las condiciones allí son de lo más duras posible, como algo salido de una película de ciencia ficción. Los científicos tienen curiosidad por si las diminutas formas de vida adaptadas al lago Vostok podrían darnos pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas que sean igual de resistentes. Así que la Antártida no solo es impresionante en el exterior,
tiene todo un mundo oculto bajo su exterior helado, que ruega por ser explorado. Nos vemos en el próximo video.